pero aparentemente ya lo hizo. Y hay un audio. ¿Ah? Hay un audio, eso es lo que se sabe. El audio está en manos de los fiscales. Estamos con Andy Carrión, abogado penalista, para conocer primero su punto de vista. Doctor Carrión, muchas gracias por su tiempo sobre esta nueva revelación. Presiones de personas allegadas a Palacio de Gobierno para bloquear la información. Cuenta el informe que este señor se acercó donde Noemí Alvarado y le dijo: ¿qué información vas a dar a la fiscalía? Te ofrezco trabajo para ti, para tu hermana. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Configura esto en sí algún tipo de delito, doctor Carrión? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago, y muy amable por la invitación. Bueno, de un tiempo a esta parte, Santiago, el Poder Ejecutivo ya nos tiene acostumbrados a rechazar todos los cargos, todas las imputaciones y todos los relacionamientos con personas intermediarias, pero luego caemos en cuenta de que es la Fiscalía quien más bien recaba evidencias, indicios, como en este caso versiones incluso hasta de colaboradores eficaces, que en rigor sí aseveran ese relacionamiento con altas esferas del poder. Ahora estamos hablando en rigor de un intermediario que sí ha tenido contactos con el Ejecutivo. De hecho, eso lo menciona también el comunicado de la Presidencia de la República, solo que deslindan algún tipo de contacto o relacionamiento con la Presidenta de la República. Pero en rigor esa no es la imputación, ¿no? La imputación es de que si él ha intercedido ante esta persona, Noemí Alvarado, que es, diría yo, al menos así se deja traslucir a partir de las informaciones, la persona que está brindando todos los datos y la información pertinente a este esquema de corrupción en el MIDIS, y si a partir de ello esta persona en rigor habría respondido a esa intermediación a título personal, o más bien habría llevado mensajes de las altas esferas del Poder Ejecutivo de cara a que ella no prosiga con las imputaciones. Y yo creo que eso es lo medular de esta investigación, ¿no? Porque tenemos, y eso está consignado ya en una de las resoluciones que hoy día se ha emitido a partir de la Fiscalía de la Nación, un colaborador eficaz. Claro. Y estas imputaciones que realiza este colaborador eficaz abundan más bien en datos precisos, en números, en contactos, etcétera, ¿no? Que yo creo hace más bien presumir de que la Fiscalía con justicia ha abierto una indagación ante la cual van a tener que responder los altos funcionarios del Estado, Santiago. Una cosa es de que emitan comunicados y otra cosa es de que ya el Ministerio Público empiece a citar a todos los involucrados, ya no aquellos que han pertenecido a este esquema de corrupción, que eran los representantes de Frigoinca y otras personas que han estado vinculadas, digamos, funcionarios de nivel medio, sino ya estamos hablando de incluso a un nivel que llega al actual ministro de Martini. Y eso en alguna ocasión en Santiago también lo hemos conversado, ¿no? Cómo estas imputaciones no solamente deben de recaer en aquellas personas que directamente realizan la transacción, la intermediación o el tráfico de influencias, sino cómo los funcionarios, los altos funcionarios, ya sea el jefe, por ejemplo, de una institución como Caliwarma o incluso el propio ministro, pueden eventualmente responder ante hechos que cometen sus subordinados, ya sea porque tienen un interés indebido, eso se denomina en el ámbito penal negociación incompatible. Correcto. O ya sea porque también están abusando de su cargo para enviar a intermediarios de cara a que influencien también en las personas que están brindando información importantísima a la Fiscalía. Así es que yo creo que el Poder Ejecutivo tiene mucho que responder y que eso no se circunscribe a un comunicado, sino más bien ya a medidas mucho más efectivas, ¿no? Porque lo único que han hecho con Caliwarma, por ejemplo, Santiago, es cambiarle el nombre, como si eso fuera una medida efectista de reorganización de toda una institución que vemos que por donde se le mire, yo diría incluso sería comparable al del Club de la Construcción. Recordemos de que habían prestadores de servicios, de bienes, que se ponían de acuerdo, que se coludían con ciertos funcionarios para poder acceder precisamente a estas contrataciones con el Estado. Ahora, doctor Carrión, ¿qué le dice a usted como abogado penalista que esta persona, que entendemos subordinada, nosotros le decimos un operador político, quizás es una figura más fácil de entender para la persona que nos esté viendo, una persona que no tiene cargo, que no es parte de una estructura, digamos, no tiene algún cargo en el MIDIS o en el Minedu o en Palacio, es un allegado, podríamos decir es una persona que opera, que lleva o que recibe la orden como para ir a presionar a esta testigo, pero ¿qué le parece a usted el hecho de que esté registrados sus ingresos, tanto a Palacio de Gobierno
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y al Ministerio de Educación. Esto ya no es como que muy evidente, digamos, o sea, no se cuidaron ni en tratar de mantener lejos a esta persona, ¿no? Pero, ¿cómo ve estos ingresos registrados? Estamos hablando de hechos, aquí ya no estamos elaborando. Libro de visitas de ministerios. Sí, Santiago, mira, a partir de las indagaciones que se hicieron en el entonces gobierno de Pedro Castillo, la Fiscalía ha descubierto muchas tramas de corrupción, ya sea de tráfico de influencias, colusión, cohecho o incluso algunos otros delitos a raíz precisamente del cruce de la información de ingreso, egresos, nombramientos o encuentros con los funcionarios públicos. Esa es una evidencia importantísima. De hecho, eso sirve, por ejemplo, Santiago, en ocasiones para indagar nombramientos ilegales, tráficos de influencias, cuando, por ejemplo, un día X visitan a un funcionario público y luego al día siguiente o a los 2 días se acercan a otro funcionario o a un empresario para poder gestionar intereses indebidos. Ese cruce de información es importantísimo, es por eso que la Fiscalía no solamente va a tener que solicitar de manera formal cuáles han sido los registros de esta persona en diversas entidades públicas, sino además algo importantísimo, Santiago, el levantamiento del secreto de comunicaciones, ¿no? Y eso nos va a dar una idea, por ejemplo, a través de la geolocalización, dónde se encontraba él, con qué funcionario, y luego también si es que realmente ha influenciado o no en estas personas a partir de su ubicación. Y yo creo que debemos de también confiar en la palabra de los colaboradores eficaces. Si bien es cierto, son personas que primero tienen que reconocer un delito, pues en segundo lugar no pueden poner en riesgo esta colaboración brindando información falsa. Es decir, claro, es que la imputación es falsa, pues un juez no va a reconocer simplemente esa colaboración eficaz. Y yo creo que es un elemento importantísimo de cara a que la Fiscalía pueda, a partir de esa versión del colaborador o colaboradora, indagar, y de hecho ya la Fiscalía también va a tener que tomar la declaración de este intermediario, que con quienes se ha reunido, cuál fue el motivo, si es que ha tenido algún tipo de acercamiento con Noemí Alvarado, por ejemplo, porque ella tiene también conversaciones, tiene grabaciones, Santiago. Exacto. No es una cosa menor. Estamos hablando ya de prueba directa, no estamos hablando de la versión de una persona que dice se ha encontrado con otra o que dice ha tenido un determinado tema de conversación. Lo que tiene son pruebas y esas pruebas naturalmente van a tener que actuarse en la investigación, y lo que ahora le espera a la Fiscalía es una intensa labor investigativa. La situación del vocero presidencial, el señor Freddy Hinojosa, hasta hace poco investigado en el caso. Hoy ya no solo investigado, sino que se le restringe su libertad de viajar afuera del país. ¿Cómo lo pone a él como vocero presidencial, como funcionario de Palacio de Gobierno? Esto es algo que se aplica inmediatamente, tiene 6 meses de impedimento de salida del país. Él es una persona que no tiene un estándar de alto funcionario, ¿verdad? Su investigación corre, digamos, por una fiscalía ordinaria, no por una fiscalía suprema, ¿no? Lo que a mí me sorprende, Santiago, es cómo el Poder Ejecutivo no toma las medidas inmediatas cuando algún alto funcionario se encuentra inmerso en una investigación, nada menos que por delitos de corrupción. Recordarás tú, Santiago, cómo juramentan los ministros ante la Presidenta de la República, ¿no? Juran por Dios, por la patria, y juran también no cometer actos de corrupción. Pero resulta que muchos de los altos funcionarios, incluidos ministros, ya se encuentran inmersos en actos de corrupción. Uno de ellos es el vocero presidencial, que está vinculado nada menos a toda esta trama corrupta de Cali Guarma, y que incluso ha sido pasible, Santiago, y esto es lo más grave, de un pedido de detención preliminar, y que luego se derogó esa norma. Es por eso que él no está ahora mismo en prisión, porque la Fiscalía ya no tuvo oportunidad de solicitarlo. Si bien lo solicitó, ya luego la norma se derogó y el Poder Judicial simplemente no le pudo imponer esta medida. Entonces yo creo que esto afecta mucho, en rigor, la lucha contra la corrupción y contra los delitos en sí, en general, Santiago, porque el Poder Ejecutivo está haciendo la comparsa a ello, ¿no? Ahora solamente dependería, Santiago, del Poder Ejecutivo promulgar esta norma. Sin embargo, el día de hoy ya ha declarado el ministro del Interior, señalando de que han realizado observaciones y que por estas observaciones esta norma va a tener que ser devuelta al Poder Legislativo. Pero la pregunta que nos tenemos que formular, Santiago, es, ¿mientras tanto qué? Es decir, no se puede pedir detención, en este momento no se puede pedir detención preliminar, claro, en un caso de no flagrancia. Para nadie, absolutamente para nadie. Y también
no se puede solicitar en contra del vocero Freddy Hinojosa. Es por eso que la Fiscalía, y tú lo has señalado, ha solicitado el impedimento de salida del país, no solamente en su contra, sino también en contra de otros investigados, porque simplemente ya no existe la posibilidad de una detención preliminar. Ahora bien, también hay que señalarlo, no es de que la detención preliminar sea un arma muy efectiva de cara a conseguir una sentencia condenatoria. Es una medida preliminar, es una medida, digamos, que coadyuva al sometimiento de la persona a la investigación. Pero lo que tiene que hacer en rigor la Fiscalía más bien es concentrarse en lo que ahora estamos comentando: recabación de información, levantamiento de secretos, también la convocatoria a ciertos testigos y sobre todo desarrollar cada uno de los elementos que está señalando el colaborador eficaz. Claro, estamos ante un caso complejo, estamos ante un caso que por simple deducción a Noemí Alvarado no le han pedido esta restricción de 6 meses, lo que se entiende que quizá ella puede estar bajo esta figura de una arrepentida que coopera con la justicia, pero no es la situación del vocero presidencial y ciertamente no es una explicación contundente que ha dado Palacio de Gobierno sobre esto, ¿no? Creo que las personas que analizan este caso o que ven este caso y están escuchando al doctor Carrión, deben saber que la presidenta estuvo por 2 años a cargo de ese ministerio, ¿no? O sea, Midis tiene dentro de sus funciones o dentro de su alcance al programa Caliwarma, ¿no? Y el vocero presidencial también estuvo en algún momento en ese cargo, antes incluso de que llegara Dina Boluarte al poder. Entonces, hay una frase, doctor Carrión, que quiero compartirla con usted y a ver si le parece contundente o me dará su opinión. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, cuando estuvo acá en entrevista con Mónica Delta en Punto Final, eran la quincena de diciembre, me parece, dice: estamos investigando a Hinojosa porque hay la sospecha de que él llevó a Frigo Inca a Caliwarma. Esto pareciera mayor, ¿no? Porque básicamente, a partir de que entra Frigo Inca Caliwarma, empieza a generarse toda esta relación que ya hemos visto tiene varios visos de corrupción. ¿Qué le parece esa frase que soltó? Quizá se adelantó ahí la fiscal de la Nación, pero dio una pista de por qué era importante indagar en el vocero presidencial. Yo creo que adelantó más bien ya una resolución que se caía de madura, que era la apertura de investigación, ¿no?, en contra de Julio de Martini, también por elementos similares, ¿no? Freddy Hinojosa, por ejemplo, habría promovido de alguna manera que esta contratista, es decir, esta empresa de Frigo Inca, tenga la posibilidad, a raíz de la calificación de una empresa macrorregional, de poder proveer de estos productos a Caliwarma. Y eso es, en definitiva, una de las imputaciones, es decir, llevar a Frigo Inca para que sea posible su participación como contratista. Y eso es en rigor lo que también se está imputando ahora a Julio de Martini, Santiago, porque Julio de Martini está siendo investigado por 2 delitos, uno de ellos que es el de obstrucción a la justicia, por haber promovido, digamos, que se pueda impedir el aportar pruebas, en todo este caso vinculado a Caliwarma, y también por el delito de negociación incompatible, es decir, interesarse de manera indebida en favorecer a uno de los contratistas. Entonces, querramos o no, pues hay un cierto relacionamiento entre Freddy Hinojosa, entre Julio de Martini, y hay un punto que todavía no se está tocando, pero es importantísimo, Santiago. Y tú lo dijiste, lo adelantaste. Se investiga la gestión también de la presidenta Dina Boluarte cuando ella fue ministra del MIDIS, porque no es de que Frigo Inca haya en rigor copado este ministerio recién en el último año o en los últimos 2 años. Y para entonces, porque lo que se imputa es que desde el año 2019 ya ellos se habían adentrado dentro del ministerio para poder ser proveedores, pero ya estamos hablando incluso de la gestión de la propia Dina Boluarte. Y si ya se están ampliando las investigaciones a partir de lo que está señalando la colaboradora o el colaborador eficaz, que se habrían favorecido a ciertos contratistas, ¿verdad? Y que no se habría denunciado estos hechos por un acto de encubrimiento, pues entonces tendría que investigarse no solamente la gestión de Julio de Martini, sino también retroceder a los demás ministros, no necesariamente incluirlos como investigados, pero sí indagar o citarlos como testigos a partir de que Frigo Inca ya se posicionó dentro de este ministerio y también dentro de Caliwarma. Resulta lógico a raíz de todo el contenido que justamente la Fiscalía de la Nación acaba de vertir en la investigación contra Julio de Martini.
Ahora, para cerrar, doctor Carrión, ¿cómo vio la denuncia que puso ayer en una comisaría el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, diciendo: este señor Guillén está utilizando mi nombre, lo denuncio por tráfico de influencias? A nosotros nos parecía una movida como anticipándose a la publicación del reportaje, buscando desmarcarse, pero de todas maneras, ¿cómo denuncias a alguien con quien te reuniste el martes 7? Está registrada la reunión. Claro, ahora, aquí hay dos posturas, Santiago, ¿no? Una en la que pues ciertos funcionarios tienden a utilizar el nombre de un alto funcionario para traficar influencias y beneficiarse personalísimamente. Y otra de ellas en las que en efecto sí responden a directivas u órdenes del superior, ya sea tratando de influenciar en una determinada contratación o alguna otra gestión ilícita. En este caso yo creo que ha realizado una denuncia para desde el principio señalar de que él no tiene absolutamente nada que ver con esta persona. Pero yo creo que esa denuncia, si es que la tramitan, va a tener que unirse más bien a la otra investigación para que la Fiscalía indague si realmente existen suficientes elementos para afirmar de que no existía una relación entre ambos, más aún cuando, como tú lo señalaste, pues tenían un contacto hace pocos días, ¿no? Y si es que de un día a otro puede cambiar ese relacionamiento únicamente ante la evidencia de que ya existen algunas ilicitudes que habría desplegado esta persona. Todo eso, Santiago, va a tener que ser motivo de investigación y veamos hasta dónde llega. Andy Carrión, abogado penalista, gracias por su tiempo, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches.